A ver, en este caso vamos a resolver el siguiente ejercicio de la parte de mecánica de fluidos. Vamos a ver cuáles son los datos que tenemos para el siguiente ejercicio. ¿Sí? Tendríamos en este caso datos. Tendríamos en este caso, ¿qué nos dice el ejercicio? Para el sistema que se observa en la figura, tenemos que el fluido es glicerina. ¿Sí? Tenemos glicerina. Tenemos los siguientes datos, ¿no? La densidad del fluido nos dice que es, en este caso, kilogramos metros cúbicos. 1252 de la densidad. Tenemos una viscosidad, en este caso, dinámica de 0,27 pascales sobre segundos. Listo. Entonces, en este caso, vamos nosotros a determinar los siguientes valores. ¿Qué es lo que me pide determinar el ejercicio? Dice que determinar en el literal A nos piden determinar la velocidad promedio mínima. La velocidad promedio mínima para que el flujo sea turbulento. ¿Sí? Listo, entonces tendríamos en este caso ya el literal A. Para el literal B nos dice que necesitamos determinar las pérdidas totales producidas por un flujo. A ver, pérdidas totales ocasionado por el flujo cuando en este caso vamos a tener una velocidad de 3.3 metros sobre segundos. Listo, entonces ya tendríamos en este caso el literal B. Ahora bien, vamos a ver el literal C, que nos dice la presión manométrica del estanque. ¿Sí? La presión en este caso, vamos a colocar el punto 1. La presión 1 de la glicerina cuando fluye a la misma velocidad, 3.3 metros sobre segundos. Listo, entonces ya tendríamos en este caso de esa manera. Tenemos los datos de la parte de la glicerina y tenemos la parte de lo que me pide determinar el ejercicio. Listo, entonces ya tendríamos toda esa información. Y adicional la información que nosotros vamos a ocupar, tenemos aquí las alturas en el gráfico, ¿no? Tenemos las alturas, tenemos, ¿sí?, los tubos, tenemos los factores K para las pérdidas por accesorios en cada uno de los elementos. Para la válvula tendríamos un K de salida del estanque que se encuentra en esta parte. Tendríamos los codos que nos dice de 0,75, que en este caso sería, en este caso, 3 codos. Esa es la referencia que nosotros vamos a trabajar. Y obviamente tendríamos un diámetro de la tubería de 98 milímetros. Listo. Entonces tendríamos en este caso esa referencia. Literal A, que es lo que nos dice que necesitamos determinar la velocidad. Ojo, pero la velocidad para que el flujo sea turbulento. ¿Sí? Para nosotros determinar el tipo de flujo que nosotros vamos a utilizar o que vamos nosotros a trabajar, hay que tomar en referencia que el número de Reynolds. ¿Sí? Número de Reynolds, en este caso también tendríamos que tener muy en cuenta que si en este caso nosotros vamos a trabajar, ¿sí?, cuando el Reynolds es menor a 2000, en este caso estamos hablando de que flujo laminar. ¿Sí? Cuando tenemos que en este caso tenemos entre 2000 y 4000, en este caso estamos hablando de un flujo transitorio. Y cuando tenemos un número de Reynolds mayor a 4000, vamos a tener nosotros ¿qué? Un flujo turbulento. Listo, entonces, en este caso nos dice que tiene que ser mínimo para el flujo turbulento. Listo, no tendríamos ningún problema en este caso. ¿Qué tendríamos que colocar entonces en este caso? Que el número de Reynolds tiene que ser por lo mínimo 4000
para que en este caso tengamos un flujo turbulento. ¿Sí? Entonces, esa es la referencia que nosotros tenemos que tener en cuenta en este tipo de ejercicios, ¿sí? Ya que no nos dice no nos dan ese valor, pero nosotros el momento que nos dice que tiene que ser mínimo el flujo turbulento, entonces nosotros vamos a trabajar ya con esa referencia. Listo, entonces tendríamos el número de Reynolds de 4000 para que sea un flujo turbulento. Listo, entonces, ahora bien, ¿qué más tendríamos en este caso? Vamos nosotros a trabajar que el número de Reynolds es igual a la densidad por la velocidad por el diámetro y por la viscosidad dinámica. ¿Sí? ¿Qué valores tengo en este caso? Vamos a ver los valores que ya contamos nosotros. Tendríamos la densidad, la velocidad es lo que yo voy a determinar, tendríamos el diámetro y esta propiedad. Son los valores que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. La densidad, en este caso, ya nos daba el ejercicio que es 1252 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué más tendríamos en este caso? La viscosidad dinámica, que en este caso es 0,27, ¿sí? pascales por segundo, o en este caso sería 0,27. Si yo voy a cambiar las unidades, me da igual que en este caso sea kilogramos metros sobre segundos. Obviamente teniendo en cuenta que esta parte de pascales se lo pasó en este caso a estas unidades. ¿Sí? Pascales nosotros sabemos que en este caso es newton sobre metro cuadrado, y esto de igual manera la parte de newton tendríamos es kilogramos metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Entonces esa es la referencia que nosotros vamos a tener y para la que se obtiene estas unidades. Listo, entonces ya tendríamos nosotros en este caso que la parte de la viscosidad dinámica. ¿Qué más nosotros tenemos? Tendríamos en este caso el diámetro. ¿Sí? Tendríamos en este caso el diámetro, que sería igual a ¿qué? A 98 milímetros. Pero yo necesito ¿qué? En metros. Sería 0,098 metros. Listo, entonces, ¿qué es lo que yo puedo realizar en este caso? Con toda esta información, realizar el despeje. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a despejar en este caso es la velocidad, que en este caso sería el número de Reynolds por la viscosidad dinámica, la densidad y el diámetro. Listo, entonces, número de Reynolds, lo mínimo que nosotros tenemos que tener para que sea flujo turbulento, en este caso es 4000. La viscosidad dinámica, 0,27 kilogramos metros sobre segundos. Listo. Ojo, el número de Reynolds es adimensional. La densidad, 1252 kilogramos sobre metro cúbico. Listo. Por el diámetro. ¿Cuál es en este caso el diámetro? Ya nosotros tenemos que en este caso es 0,098 metros. Listo, entonces ya tendríamos de esta manera. Ahora bien, nosotros ¿qué es lo que podemos simplificar? Vamos a simplificar las unidades, ¿sí? En este caso simplificamos de esta manera y nos quedaría que en este caso la velocidad nos va a dar un valor de 8.8 metros sobre segundos. Entonces la velocidad mínima nos dice que es metros sobre segundos. Listo. Entonces en este caso ya tendríamos la primera respuesta, en este caso del literal A. Listo, entonces ya hemos determinado la parte del literal A. Ahora bien, vamos a determinar el literal B. ¿Qué es lo que me dice el ejercicio para la parte del literal B? Nos comenta que el literal B
nos dice las pérdidas totales, ¿sí? En este caso con una velocidad, ¿sí? En este caso ya me dan una velocidad de 3.3 metros sobre segundos. Entonces en este caso ya tendríamos una velocidad y por ende nosotros vamos a poder determinar todas las propiedades que necesitamos para resolver el ejercicio. En este caso el literal B. Listo, entonces como ya tengo la velocidad y tengo el resto de información, puedo determinar que en este caso el número de Reynolds. El número de Reynolds, nosotros sabemos que en este caso es densidad, velocidad, diámetro y la viscosidad dinámica. La densidad nosotros ya tenemos que en este caso es 252 kilogramos metro cúbico por la velocidad 3.3 metros sobre segundos y el diámetro en este caso sería 0,098 metros. Listo. En este caso la viscosidad también ya nos da el ejercicio que sería 0,27 kilogramos metro por segundo. Vamos a empezar a simplificar las unidades, ¿sí? Y como nosotros sabemos que el número de Reynolds es adimensional, realizamos el cálculo y nos da que el número de Reynolds en este caso es de 1499.62. Entonces con este valor que me da del número de Reynolds, yo ya tengo conocimiento que en este caso estamos hablando de flujo laminar, ¿sí? Y a nosotros tenemos en este caso un flujo laminar para el literal B. Teniendo en cuenta que para el literal A nos pedían que tiene que ser flujo turbulento. Entonces nosotros partimos de esa referencia, pero en este caso al darnos ya la velocidad para el literal B, nosotros sabemos que en este caso estamos hablando de flujo laminar. Listo, entonces cuando nosotros tenemos un flujo laminar, ¿sí? Nosotros sabemos que el factor de fricción lo podemos determinar con esta fórmula, ¿sí? Para flujo laminar, ojo, esta ecuación solo sirve para flujo laminar. Entonces, del factor de fricción nosotros tenemos de esa manera. El número de Reynolds sería en este caso 1499.62 y en este caso nos dice que es igual a 0,0427. Si hubiese sido en este caso flujo turbulento, nosotros hubiésemos identificado el factor de fricción por el diagrama de Moody o por la ecuación directamente en función del número de Reynolds y la rugosidad y el diámetro. Vamos a colocar la ecuación para las pérdidas totales. ¿Cuál sería en este caso esta ecuación? La ecuación sería pérdidas totales igual a las pérdidas por fricción más las pérdidas por accesorios. ¿Sí? En este caso sería pérdidas por fricción por la tubería y las pérdidas por accesorios en el sistema de tuberías, ¿no? Listo, entonces nosotros podíamos identificar en este caso cada una de esas ecuaciones, ¿sí? Entonces las pérdidas por fricción aquí va a ser igual al factor de fricción, la longitud de la tubería, el diámetro, velocidad al cuadrado sobre 2 gravedades. Esa sería la ecuación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros ya tenemos? De esta manera. El factor de fricción, ya lo acabo de determinar, 0,0427. La longitud, vamos a identificar las longitudes de las tuberías. El diámetro ya tengo como dato, la velocidad de igual manera y la gravedad, que es una constante. Vamos en este caso a trabajar con la parte de la longitud,
¿sí? Entonces, vamos a determinar la longitud de la tubería. ¿Cuánto es la longitud de la tubería en este caso? Vemos, ¿sí?, que tendríamos ese valor, 70 metros de la longitud, más, en este caso, el 1.5 de aquí, de esta parte, y más los 2 metros, en este caso, de esta altura. Entonces, en sí, todo eso sería el sistema de tuberías que nosotros tenemos que realizar y determinar la longitud total de la tubería. Listo, entonces sería en este caso los 2 metros más 1.5 y más, en este caso, los 70 metros que nos da. Y en este caso nos da que es 73.5 metros de la longitud total, ¿sí?, de en este caso, de la tubería. Listo. Ahora bien, ¿cuál es en este caso la ecuación para los accesorios? Las pérdidas por accesorios serían las pérdidas o la sumatoria de valores K de cada uno de los accesorios, ya que cada uno de los diferentes tipos de accesorios nosotros tenemos un factor K. Como nosotros podemos en este caso visualizar en el ejercicio, tendríamos para los codos 0.75 para la salida del estanque, que es de esta parte de acá. De 0.5 los codos tendríamos 1, 2 y 3 codos. Y para acá tendremos una válvula que el valor K es igual a 10. Entonces la sumatoria de todos esos valores K, ¿sí?, por la velocidad al cuadrado, 2 gravedad. Entonces, en este caso sería esa sumatoria. Bien, entonces nosotros vamos a hacer de igual manera a que sería igual la sumatoria de esos valores K. Vamos a empezar en este caso por la parte de la salida del estanque, que en este caso tenemos una sola, entonces sería 0.5. Tendríamos en este caso ya los codos 1, 2 y 3. Entonces sería 3 por, ¿cuánto vale el K para cada uno? 0.75. ¿Y qué más tenemos en este caso? La válvula esférica, que tendríamos un valor de 10. ¿Listo? Entonces en este caso tendríamos la sumatoria que nos da 12.75. Listo, entonces ya tendríamos toda la información para yo poder determinar esas pérdidas totales. Entonces vamos nosotros por acá. Serían las pérdidas totales igual a las pérdidas por fricción más las pérdidas por accesorios. Pérdidas por fricción, sabemos que en este caso es la fuerza, factor de fricción, longitud, diámetro, velocidad al cuadrado, 2 gravedad. Más las pérdidas por accesorios, la sumatoria de todos los valores K, velocidad al cuadrado, 2 gravedad. Entonces nosotros sabemos o visualizamos que en este caso tendríamos estos términos iguales y podemos nosotros sacar factor común, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedarían? Las pérdidas totales serían igual a ¿qué? Serían igual, en este caso, al factor de fricción, longitud, diámetro, más la sumatoria de todos los valores K, por la velocidad al cuadrado y 2 gravedad. Listo, entonces podríamos nosotros determinar de esta manera, ¿sí?, las pérdidas totales del sistema en este caso. ¿Cómo quedaría? Nosotros tenemos el factor de fricción, ¿sí?, de 0,0427. La longitud, ya lo determinamos, que en este caso es 73.5. El diámetro, ya lo tenemos en este caso, el diámetro de la tubería, que sería de 0,098 metros. Ojo, ¿no?, la longitud y el diámetro trabajará en metros, ¿no? Aquí tenemos el diámetro, tenemos que pasarlo a metros. ¿Listo? Más la sumatoria de los valores K, nosotros tenemos acá que es de 12.75. Y por la velocidad al cuadrado, la velocidad del ejercicio, que nos dice, nos da el ejercicio esta velocidad de 3.3 metros sobre segundos. ¿Listo?
Entonces sería 3.3 al cuadrado, 2 por la gravedad, que sería 9.81, y quedaría de esa manera. Acá nos quedaría metros al cuadrado, segundos al cuadrado, metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a simplificar las unidades, ¿sí? Y nos quedaría que en este caso las pérdidas totales en función de la unidad de metros, ¿no? Al realizar toda esa operación nos da en este caso que sería 24.85 metros. ¿Sí? Entonces nosotros ya tendríamos en este caso de esta manera la respuesta. En este caso de literal B. Listo, entonces ya por último vamos nosotros a identificar la parte del literal C. ¿Sí? Vamos nosotros a determinar la parte del literal C. ¿Qué es lo que nos dice? La presión manométrica en el punto 1. En este caso nos dice del estanque. Esta de acá es la parte del estanque. Entonces nosotros podríamos tomarlo este punto, un punto 1. Listo, presión manométrica 1 es lo que me pide determinar con la referencia de que la velocidad es la misma que en el literal B, 3.3 metros sobre segundos. ¿Sí? Listo, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a trabajar en este caso? Nosotros vamos a aplicar ya la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Vamos nosotros a aplicar ecuaciones de Bernoulli en cada uno de estos puntos. ¿Sí? Vamos a ver en este caso que nosotros podríamos colocar la referencia en cada uno de los puntos donde nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Para la ecuación de Bernoulli. Entonces, vamos nosotros con esa referencia. Tendríamos un punto 1 y yo podría colocarle acá el punto 2, ¿sí? A la salida de la tubería. El punto 1 lo tendríamos en este caso en esta parte y el punto 2 a la salida de la tubería. Ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2. ¿Cómo empezaríamos con la ecuación de Bernoulli? En este caso sería la presión 1, peso específico, más la altura, más la velocidad 1 al cuadrado, 2 gravedad, más una altura de los elementos que añaden calor, menos los elementos que retiran calor, y menos las pérdidas totales, es igual a la presión 2, peso específico, más la altura 2, más la velocidad 2 al cuadrado, sobre 2 gravedad. Listo, entonces ya tendríamos nosotros esa referencia. ¿Sí? Para determinar en este caso las alturas, tenemos que seleccionar un nivel de referencia, que por lo general nosotros seleccionamos la parte inferior del sistema, ¿no? Entonces nosotros tenemos el nivel de referencia donde se encuentra el punto 2 y por ende nosotros sabemos que la altura 2 va a ser 0, ¿no? Por el nivel de referencia. Ahora bien, los elementos que añaden energía al sistema. No tenemos bombas, en el sistema no existen bombas, 0. Elementos que retiren energía, tendríamos en este caso, para ver si retiran energía, como por ejemplo las turbinas, de igual manera no tenemos, 0. Las pérdidas totales ya lo hemos calculado. Como nosotros vamos a trabajar o estamos trabajando con la misma velocidad, el mismo fluido, ¿sí? De literal B, entonces nosotros ya tendríamos las pérdidas totales, ¿no? ¿Sí? En este caso tendríamos pérdidas totales de 24.85 metros que hemos calculado en esta parte de literal B. ¿Sí? Listo, entonces ya tendríamos esa información. Algo adicional, la velocidad en el punto 1, nosotros sabemos que va a circular el fluido por la tubería y va a haber una disminución de la altura del estanque del fluido.
sabemos que trabajamos en función de eso. Pero ¿cuál es la ventaja en este caso? De que esa velocidad del punto 1 a comparación de la velocidad 2 a la salida de la tubería, nosotros sabemos que es insignificante. Sí, es muchísimo menor. Entonces, por ende, vamos nosotros en este caso a la velocidad 1, de igual manera 0. Listo. Como nos dice el sistema la presión manométrica, hay que determinar entonces la presión 2 al estar al ambiente, en el punto 2 a la salida del sistema, a la salida de la tubería, esta presión 2 sería una presión atmosférica. Y como nosotros en este caso estamos trabajando en la ecuación de Bernoulli con las presiones manométricas, entonces por ende la presión en el punto 2 es igual a 0. Listo. Entonces terminaríamos o quedaríamos con la siguiente ecuación. Sería presión 1, peso específico del fluido más la altura 1 menos las pérdidas totales igual a la velocidad 2 al cuadrado 2 gravedad. Listo, entonces vamos a despejar toda esta ecuación. Sería igual a la velocidad 2 al cuadrado, 2 gravedad, más las pérdidas totales menos la altura 1. Listo. Entonces vamos a identificar cada uno de estos valores. La velocidad ya lo tenemos, que nos dice de 3.3 metros sobre segundos. La gravedad es un valor constante. Las pérdidas totales ya lo determinamos en el literal B. Y la altura podemos identificar. ¿Cuál sería la altura en este caso? ¿Sí? Si yo puedo en este caso identificar la altura, o el z sub 1 sería igual desde el nivel de referencia hasta el punto 1. Este sería el Z1. Listo. Z1 sería igual ¿a qué? A los 1.5 metros, 2 y 1.5 en el estanque. ¿Sí? Sería en este caso el Z sub 1, 1.5 más 1.5 más 2. Estamos hablando de 5 metros en este caso. ¿Sí? Entonces, ya con esa referencia nosotros que vamos a poder identificar y reemplazar los valores. ¿Sí? Entonces, vamos nosotros en este caso, ¿qué es lo que nos faltaría? Nosotros podemos ver que si le simplificamos la presión 1, sería igual a ¿qué? Sería igual en este caso, velocidad 2 al cuadrado, 2 gravedad, más las pérdidas totales, menos Z sub 1. Todo eso por el peso específico del fluido, que en este caso es la glicerina. Pero no tenemos ese valor, pero lo podríamos identificar en este caso. ¿Cómo lo podríamos identificar? O cómo podríamos calcular, en este caso sería de esta siguiente manera. El peso específico del fluido sabemos que es la densidad por la gravedad. La densidad sí tengo. La densidad nos dice que es de 52 kilogramos metros cúbicos. Y la gravedad 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces nosotros tendríamos en este caso un peso específico de, en este caso de 2.12 de newton metro cúbico. Listo, entonces ya tendríamos el peso específico en este caso del fluido. Entonces ya tenemos todo, ¿no? Entonces sería igual la velocidad 2 al cuadrado la velocidad es 3.3 al cuadrado 2 por 9.81, ¿sí? Aquí sería metros al cuadrado, segundos al cuadrado, metros sobre segundos al cuadrado, más las pérdidas totales, sería de 24.85 metros, menos la altura, 5 metros, y por el peso específico, que en este caso sería 2.12 newton metro cúbico. Listo. Y como yo sé que todas estas unidades van a estar en metros, ¿sí?
Entonces yo puedo simplificar los metros con este metro de acá y me quedaría en pascales. ¿Y cuánto sería la presión 1? Resolviendo todo eso nos quedaría que 25,06,17,2.2 pascales. ¿Sí? En este caso sería esa la respuesta, en este caso de la parte de el literal C, la presión 1. Ojo que esta presión es presión manométrica, ¿no? Muy en cuenta en este caso de esa manera. Es una presión manométrica. Listo, entonces tendríamos en este caso esta presión como resultado para este ejercicio. Las personas que han llegado hasta este momento en el video, si te sirvió la información, me ayudarías muchísimo suscribiéndote al canal, compartiendo con las personas que tú creas necesario que les puede servir de igual manera la información, darte una vuelta por el canal en donde tú puedes identificar algunos videos que te puedan servir de algunas materias. Si quieres comunicarte conmigo, en la descripción del video ahí se encuentra toda mi información, el link donde puedes comunicarte conmigo si necesitas en este caso ayuda en algunas otras actividades. Conmigo nos veríamos en otro video.